Muy buenos días, el tema de hoy es En medio de dos ladrones. Vamos al libro de Lucas capítulo 23 del 32 al 43. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo esta historia de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz. Al lado y lado habían dos ladrones, pero cómo se nota la diferencia de cómo uno había el temor a Dios y en el otro no. En el que había el temor a Dios le habla el Señor. Aún ese temor, como el ver que los soldados lo escarnecían, lo escupían, lo maltrataban al Señor Jesús, pero aún así él tenía respeto hacia el Señor porque él sabía quién estaba ahí al lado, quién era Jesús, un ladrón. Precisamente este ladrón reconoció a Jesús, que no había cometido pecado, pero él reconocía que ellos sí eran merecedores de lo que estaban viviendo, porque en este tiempo los que se colgaban en la cruz eran los peores, eran los ladrones, los asesinos, los matones, los violadores. Para ellos eran precisamente la cruz, y por eso Jesús fue crucificado como uno de los peores. Pero encontramos en este relato que nos habla en el libro de Lucas cómo el mismo ladrón se arrepiente delante del Señor. Él sabe quién estaba ahí al lado de él. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos algo muy importante. En estos tiempos, usted y yo somos ese ladrón que debemos reconocer que andamos en pecado, ese ladrón que debemos reconocer nuestra inmoralidad, nuestra indiferencia, nuestra inseguridad, nuestros temores, aún nuestra soberbia, aún el pecado, aún la mentira, aún la manipulación, aún la anarquía, aún la rebelión. Debemos reconocerlo delante del Señor y poder encontrar en él su misericordia, así como la tuvo Jesús con este hombre, porque como el Señor le dice: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, como este hombre entendía, este ladrón entendía que cuando volviera, prácticamente le estaba esperando era cuando volviera Jesús, él pensando en su humanidad, que de pronto el Señor volvería y lo rescataría, pero él mismo le dice: Hoy conmigo estarás con el reino conmigo. Eso es lo que usted y yo debemos tener. Impactante esta historia, que ojalá el Señor toque su corazón y le demuestre y le enseñe que usted y yo estamos en pecado. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, usted y yo viviremos en pecado hasta que nos encontremos con el Señor Jesús y podamos tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, el cual el Señor ya ha preparado para usted y para mí. Así como el Señor le tuvo un vestido al Señor Jesús cuando vino a vivir en esta tierra, un cuerpo terrenal, un cuerpo de carne, un cuerpo como el suyo y como el mío. Pero aquí el Señor nos da a entender que Él quiere entrar en un cambio de transformación en usted y en mí. Luego que el Señor Jesús oró a su Padre pidiendo perdón por los que estaban crucificándolo, aquí el Señor nos enseña que Él aún pidió perdón por usted y por mí, por nuestros errores, equivocaciones, pecados, palabras, acciones y decisiones. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos que estamos en pecado, ya que aquí se cumplió una profecía que el Señor ya había dictado a través del profeta Isaías, que está en Isaías 53:12, y fue contado con los pecadores. El Señor Jesús fue contado con los pecadores. Ya había sido profetizado, como hablábamos en el devocional del día de ayer, en el cual el Señor Jesús vino por amor a usted y a mí. Pero aquí en este devocional del día de hoy nos encontramos con su misericordia para con el ladrón, para con este hombre que se arrepintió a último momento. Mire cómo el Señor es de misericordioso, cuán grande es su amor, cuán grande es su perdón, que en el último momento este hombre se arrepintió y el Señor lo aceptó.
Aún usted y yo estamos todavía a tiempo de arrepentirnos de nuestros errores, nuestras equivocaciones, aún de nuestro carácter. A veces nos creemos el Todopoderoso, a veces nos creemos los más poderosos porque tenemos tales cosas, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos familia, porque tenemos un buen puesto, porque tenemos un cargo, porque tenemos finanzas. Pero eso no mira el Señor mira hacia el corazón, un corazón totalmente dispuesto. Aquí encontramos la diferencia entre los dos ladrones, y era que este hombre tenía un corazón humilde, un corazón totalmente dispuesto a encontrar la misericordia del Señor para que lo pudiera recibir. Ese es el corazón que quiere el Señor en usted y en mí, ya que la palabra de Dios nos enseña que Él está con los humildes, que a los soberbios los mira de lejos. Y es que aquí encontramos en la palabra que para que los dos ladrones oigan lo que Jesús tenía que decir y leer en el título, como leyó un ladrón arrepintiéndose y era justo antes de morir. ¿Qué tenía que hacer? Él tenía el temor a Dios. Él admitió su culpa, admitió que estaba mal, que lo que él había hecho estaba mal. Admitió que merecía un castigo, el castigo por el cual estaba en la cruz de Calvario al lado de Jesús. Pero también admitió que Jesús era inocente. Admitió que había una vida después de la muerte, y era la vida que venía después de nuestro Señor Jesucristo, después de morir en la cruz, que resucitaría el tercer día. Usted y yo debemos conocer y entender estos misterios que el Señor nos habla a la luz de la palabra en esta semana. Una semana en la cual hemos hablado del recogimiento, un recogimiento de espíritu, un recogimiento del alma, un recogimiento en la presencia del Señor, un recogimiento en la cual debe haber una humillación delante del Señor y pedirle al Señor perdón, ya que el Señor Jesús estaba otorgándole la salvación al ladrón, era al ladrón arrepentido. De cierto, el Señor le dijo: estarás hoy conmigo en el paraíso. ¿Cómo se pensaría usted, se imaginaría si el Señor Jesús nos ve a usted y a mí arrepentidos delante de Él, y Él venga y nos diga: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso? Yo pensaría que sería la respuesta más gloriosa que podría darnos el Señor a usted y a mí, ya que esa salvación solamente está en las manos de nuestro Señor Jesucristo, ya que la salvación es por gracia. Usted y yo estamos en la misma condenación, recibimos lo que merecemos por cada uno de nuestros hechos, acciones, carácter, palabras y decisiones. La salvación es lo más seguro que usted y yo podemos tener. La salvación también es algo personal, solamente entre usted y Dios, entre mí y Dios, en ese tiempo de clamor y oración delante del Señor. Así como el ladrón no esperó que el otro ladrón intercediera por él, o que el pueblo intercediera por él, él mismo se colocó delante del Señor y le dijo al Señor que ojalá lo pudiera recibir el Señor. Por eso él le dio esa respuesta. La salvación es inmediata, por eso esa salvación que le presentó el Señor Jesús al ladrón fue fue inmediatamente. Él no lo dijo: voy a pensarlo, voy a ver qué dice el Padre. No, él sabía, el Señor Jesús, que todo ya el Señor se lo había entregado en sus manos. Por eso le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación depende de Jesús. Si Jesús está en su vida, en su corazón, Él le hará la salvación a su alma, la salvación en la cual usted y yo debemos perseverar a diario y estar delante del Señor, ya que la salvación es gloriosa, porque usted y yo entraremos al paraíso, al reino, a la eternidad con Cristo Jesús, ya que lo que el Señor quiere llevarnos es a usted y a mí, que haya realmente un arrepentimiento genuino, así como este hombre lo hizo, este ladrón lo hizo delante del Señor. Usted y yo debemos hacerlo, así como lo dijo y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No era cuando Él viniera, era el reino de Dios que estaba manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, y cómo lo llevó a que realmente Él pudiera entrar al reino con Jesús, porque Él vio un corazón totalmente dispuesto. Por eso aquí encontramos también en la palabra, había también sobre Él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el Rey de los Judíos. Como el Rey de los Judíos fue rechazado por su propio pueblo, pero le damos gracias al Señor que el pueblo no lo hubiera recibido. Su propio pueblo, el pueblo de Israel, no lo recibió, porque a raíz de que este pueblo no recibió a Jesús, usted y yo como gentiles tenemos acceso al reino de los cielos, a la eternidad con Cristo Jesús, siempre y cuando en usted y yo haya un arrepentimiento genuino. Vengamos delante de la presencia del Señor y hagamos una oración en la cual le pidamos al Señor perdón. No nos creamos los más derechos delante del Señor, los más gloriosos, los más santos delante del Señor. No, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad la lograremos en la presencia del Señor, en clamor, ayuno, oración, intercesión, meditación, estudio de la palabra, pero también doblegando nuestro propio yo, nuestra voluntad delante del Señor, así como lo hizo este ladrón. Él doblegó su propia voluntad, no le importó lo que pensara el pueblo, no le importó lo que pensaran el ladrón que estaba al lado, no le importó lo que pensaran aún los gobernantes que estaban
ahí, sino habló, fue con el Señor y se lo dijo, y el Señor automáticamente tuvo la respuesta. Hoy le oro y le pido al Señor que la salvación esté hoy para usted y para mí.